Bienvenidos un día más a este su canal favorito donde exploramos el mundo del espectáculo turco, donde chismoseamos sobre las parejas más candentes y donde, sobre todo, nos divertimos un montón. Estoy feliz de tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque tenemos un tema que, déjenme decirles, está que arde. Sí, ya lo leyeron en el título y en la miniatura, y sí, estamos hablando de ellos, de los inigualables, de los que nos robaron el corazón en Erkenci de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Qué pasó el 8 de marzo? ¿Por qué esa fecha resuena en los oídos de todos los fans? ¿Será que hay reconciliación a la vista? ¿Será que finalmente nuestros sueños se harán realidad y veremos a estos dos tortolitos juntos de nuevo? Pues pónganse cómodos, prepárense su cafecito o su té favorito, porque hoy vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos han dejado estos dos a lo largo de los años. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión, porque al final, ¿qué sería de este canal sin nuestra opinión honesta y sin filtros? Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, tengo que recordarles algo súper importante, no se olviden de suscribirse al canal. Sí, ese botoncito rojo que está por allí abajo, ese que los convierte en parte de esta gran familia de amantes de las series turcas. Al suscribirse no se perderán ninguno de nuestros vídeos, serán los primeros en enterarse de todas las novedades, de todos los chismes, y sobre todo, me estarán apoyando un montón para que siga creando contenido para ustedes. Así que, ya saben, suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos, Can Yaman y Mehmet Özdemir, el 8 de marzo y todo el drama que los rodea. Para entender por qué el 8 de marzo es una fecha tan significativa en la relación, o mejor dicho, en la supuesta relación, de Can y de Mehmet, tenemos que remontarnos a los años dorados de Erkenci, Pájaro Soñador. Sí, esa serie que nos enamoró a todos, esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, esa serie que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada abrazo, con cada beso de Can Divit y Sanemein. La química entre Can y Mehmet era palpable, era innegable, era algo que trascendía la pantalla. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, los fans empezamos a especular sobre si esa química se extendía también fuera del set de grabación. Los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por las constantes muestras de cariño entre Can y Mehmet en redes sociales, por sus miradas cómplices en entrevistas, por sus fotos juntos fuera del trabajo. Todo indicaba que efectivamente entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Y el 8 de marzo, mis amores, se convirtió en un símbolo de esa esperanza, en un día en el que, según muchos fans, Can y Mehmet habrían oficializado su relación. Pero, ¿de dónde surgió este rumor? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial, ni por parte de Can ni por parte de Mehmet. Sin embargo, hay varias teorías que circulan por internet y que han contribuido a crear esta leyenda del 8 de marzo. Una de las teorías más populares es que Can le habría propuesto matrimonio a Mehmet ese día. Sí, así como lo oyen, matrimonio. Imagínense la emoción, imagínense la escena, Can arrodillado frente a Mehmet, con un anillo en la mano, declarándole su amor eterno. Sería de película. Pero como les digo, esto es solo una teoría. No hay fotos, no hay vídeos, no hay testigos que confirmen este supuesto compromiso. Lo que sí hay son algunas publicaciones en redes sociales de Can y Mehmet que, según los fans, podrían ser interpretadas como una confirmación implícita. Por ejemplo, ese año, tanto Can como Mehmet publicaron fotos en sus cuentas de Instagram con mensajes muy cariñosos, hablando de amor, de felicidad, de nuevos comienzos. Algunos fans interpretaron estos mensajes como una forma de anunciar su relación al mundo, de manera sutil, sin dar detalles explícitos. Otra teoría que circula es que el 8 de marzo fue simplemente el día en que Can y Mehmet decidieron dar un paso más en su relación, dejar de ser amigos y empezar a ser algo más. Tal vez ese día tuvieron una cita romántica, tal vez ese día se besaron por primera vez, tal vez ese día se confesaron su amor mutuo. No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que el 8 de marzo se ha convertido en una fecha clave para los fans de Can y Mehmet, en un día lleno de esperanza, de ilusión y de sueños. Ahora bien, dejando de lado las teorías y los rumores, es importante recordar que Can y Mehmet nunca confirmaron oficialmente su relación. Después de Erkenci, cada uno siguió su propio camino, tanto profesional como personal. Can se fue a Italia a grabar Sandokan, mientras que Mehmet protagonizó varias series de éxito en Turquía, como Dodu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri. Y por supuesto, ambos encontraron el amor en otras personas. Mehmet se casó
On el cantante Oğuzhan Koç en marzo de 2022, en una boda por todo lo alto que fue cubierta por todos los medios de comunicación turcos. Sin embargo, este matrimonio no duró mucho y la pareja se divorció en noviembre de 2023. Por su parte, Can también tuvo varias relaciones sentimentales, aunque ninguna tan pública como el matrimonio de Demet. Entonces, ¿qué pasó con Can y Demet? ¿Por qué nunca confirmaron su relación? ¿Por qué se separaron si es que alguna vez estuvieron juntos? Estas son preguntas que nos hacemos todos los fans y que probablemente nunca obtendremos una respuesta definitiva. Hay muchas razones posibles para explicar su silencio y su separación. Tal vez simplemente decidieron mantener su relación en privado, para protegerla de la presión mediática. Tal vez, al final, se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes. Tal vez la distancia y sus compromisos profesionales les impidieron construir una relación sólida. O tal vez simplemente nunca estuvieron juntos y todo fue producto de nuestra imaginación. Pero a pesar de todo, la esperanza nunca muere. Y es que después del divorcio de Demet, los rumores de una posible reconciliación con Can han vuelto a resurgir con fuerza. Algunos fans aseguran haber visto a Can y Demet juntos en secreto, otros dicen que han estado intercambiando mensajes por redes sociales, y otros incluso se atreven a afirmar que están planeando protagonizar una nueva serie juntos. ¿Será verdad? ¿Será solo un espejismo? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la química entre Can y Demet sigue intacta, que la magia de Erkénthicus aún perdura en nuestros corazones, y que mientras haya una pizca de esperanza, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo. Y hablando de esperanza, este año el 8 de marzo ha cobrado una relevancia aún mayor. Y es que tanto Can como Demet han hecho algunas publicaciones en sus redes sociales que han despertado la curiosidad de todos los fans. Can publicó una foto suya con una frase enigmática sobre el destino y las segundas oportunidades, mientras que Demet compartió una imagen de un amanecer con un mensaje sobre la importancia de creer en los nuevos comienzos. ¿Será una coincidencia? ¿O será una señal? Algunos fans están convencidos de que estas publicaciones son una forma de anunciar su reconciliación, de decirnos que el amor siempre encuentra el camino de vuelta. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que simplemente se trata de publicaciones sin relación entre sí. Pero independientemente de lo que signifique, lo cierto es que estas publicaciones han generado una gran expectación entre los fans, que están ansiosos por saber si Can y Demet finalmente se darán una segunda oportunidad. Y es que al final, todos queremos creer en los finales felices, todos queremos ver a nuestros ídolos juntos, todos queremos que el amor triunfe. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar demasiado por la ilusión. Can y Demet son personas adultas con sus propias vidas y sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, ni podemos exigirles que nos cuenten los detalles de su vida privada. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras profesionales. Pero eso no significa que debamos renunciar a la esperanza. Al contrario, creo que es importante mantener viva la ilusión, seguir soñando con ver a Can y Demet juntos, porque al final, los sueños son los que nos dan fuerza para seguir adelante. Y quién sabe, tal vez algún día nuestros sueños se hagan realidad. En resumen, el 8 de marzo es una fecha cargada de simbolismo para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Es un día que evoca recuerdos de Erkénthicus, de la química entre Can y Demet, de los rumores de romance y de la esperanza de un final feliz. Aunque nunca confirmaron su relación, la posibilidad de una reconciliación siempre está presente en el corazón de los fans. Y este año, con las misteriosas publicaciones en redes sociales, la expectación ha alcanzado niveles máximos. Solo el tiempo dirá si nuestros sueños se harán realidad. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este chismecito sobre Can y Demet, y que hayan podido revivir un poquito la magia de Erkénthicus. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes tienen derecho a tener la suya propia. Así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus teorías, sus esperanzas y sus sueños sobre Can y Demet. ¿Creen que se reconciliarán? ¿Creen que protagonizarán una nueva serie juntos? ¿O creen que simplemente son buenos amigos? Díganme lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes.
Así que gracias, gracias y mil gracias. Y ahora sí, me despido con último llamado a la acción, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sí, ya sé que se los he dicho varias veces, pero es que es súper importante para mí. Al darle me gusta, al compartir y al suscribirse, me están demostrando que les gusta mi contenido y que quieren que siga creando más. Así que, por favor, háganlo. Y con esto me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más series turcas y más diversión. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, mis chismosos favoritos. Porque la cosa no termina aquí. ¿Pensaron que iba a dejarlos así, con la miel en los labios? Jamás. Tenemos que profundizar aún más en este drama turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Vamos a desmenuzar cada detalle, a explorar cada ángulo y a sacar a la luz todas las verdades ocultas, o al menos, las verdades que podamos encontrar. Así que tomen otro sorbo de su café, ajustense las gafas y prepárense para sumergirse en las profundidades del universo Candem, sí, así es como los fans llaman a la pareja Can y Demet. Porque hoy, no vamos a dejar piedras sin remover. Primero hablemos de Erkencikus. Esa serie no fue solo un éxito televisivo, fue un fenómeno cultural. Trascendió fronteras, conquistó corazones en todo el mundo y catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. ¿Y por qué? Porque la historia era encantadora, sí, pero sobre todo por la química innegable entre los protagonistas. Esa chispa, esa conexión palpable, esa mirada que lo decía todo. Ay, mis amores, si hasta a mí me hizo creer en el amor a primera vista. Pero más allá de la serie, lo que realmente alimentó los rumores de romance fue la actitud de Can y Demet fuera de la pantalla. Los vimos juntos en eventos, en fiestas, en viajes. Se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se daban likes a todas las publicaciones y se comentaban con emojis de corazones y caritas sonrientes. Era como si estuvieran gritando a los cuatro vientos que se amaban. Y claro, los fans no tardaron en sacar conclusiones. Se crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a la pareja, se recopilaron fotos y vídeos que probaban su amor, se inventaron teorías sobre sus citas secretas y se organizaron campañas para que confirmaran su relación. Era una locura total. Pero, ¿qué decían Can y Demet al respecto? Nada. Guardaban silencio, alimentando aún más la especulación. Algunos decían que querían mantener su relación en privado, para protegerla de la prensa. Otros que no querían perjudicar la serie, evitando que se centraran más en su romance que en la trama. Y otros simplemente que no había nada que confirmar, porque solo eran buenos amigos. Pero a ver, seamos honestos, ¿quién cree eso? Dos personas que se miran como se miraban Can y Demet, que se tocan como se tocaban, que se ríen como se reían, ¿solo son amigos? Por favor. Yo no me lo trago. Y entonces llegó el fatídico 8 de marzo. Ese día, como les conté antes, se convirtió en una fecha sagrada para los fans de Candem. La teoría más extendida es que Can le propuso matrimonio a Demet ese día. ¿Por qué? No hay una razón clara. Simplemente la fecha surgió de la nada, alimentada por rumores y especulaciones. Pero lo curioso es que ese año, tanto Can como Demet hicieron publicaciones extrañas en sus redes sociales. Can subió una foto suya con una frase en italiano que decía algo así como, el destino nos tiene preparado algo bueno. Demet por su parte publicó una foto de un ramo de flores con un mensaje que decía, estoy feliz de empezar esta nueva etapa. ¿Coincidencia? No lo creo. Para mí, esas publicaciones fueron una forma sutil de anunciar su compromiso. Querían compartir su felicidad con el mundo, pero sin dar detalles explícitos. Querían dejar que los fans interpretaran las señales. Pero como ya sabemos, la historia no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Después de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Él se fue a Italia, ella se quedó en Turquía. Dejaron de interactuar en redes sociales, dejaron de verse en público y dejaron de hablar el uno del otro. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que la distancia fue el problema. Otros que sus carreras profesionales los obligaron a separarse.
Y otros que simplemente se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos. Pero lo cierto es que la separación de Khan y Demet fue un golpe muy duro para los fans. Muchos se sintieron traicionados, engañados, como si les hubieran arrebatado un sueño. Y desde entonces han estado esperando pacientemente una señal, una pista, una esperanza de reconciliación. Y esa esperanza resurgió con fuerza después del divorcio de Demet. Cuando se anunció su separación de Oz Hancock, las redes sociales explotaron. Los fans de Camden volvieron a movilizarse, pidiendo a Khan y Demet que se dieran una segunda oportunidad. Y ahora, llegamos al presente. A este 8 de marzo que nos tiene a todos en vilo. ¿Qué significan las publicaciones de Khan y Demet en redes sociales? ¿Será que están preparando algo juntos? ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre ellos? A ver, seamos realistas, las posibilidades son infinitas. Puede que simplemente sean buenos amigos que se apoyan mutuamente. Puede que estén trabajando en un proyecto secreto que anunciarán pronto. O puede que efectivamente estén planeando una reconciliación romántica. Pero, ¿qué es lo que yo creo? A ver, como buena chismosa, tengo mis propias teorías. Yo creo que Khan y Demet siempre han estado enamorados el uno del otro. Creo que su química es real, que su conexión es profunda y que su amor es verdadero. Pero también creo que han tenido que superar muchos obstáculos para estar juntos. La presión mediática a la distancia, sus compromisos profesionales. Todo eso ha hecho que su relación sea muy difícil. Pero ahora, las cosas han cambiado. Demet está divorciada, Khan está soltero y ambos parecen estar en un buen momento de sus vidas. Creo que están listos para darse una segunda oportunidad. Y creo que las publicaciones en redes sociales son una forma de anunciar esa reconciliación. Son señales sutiles, mensajes encriptados que solo los fans de Camden pueden entender. ¿Estoy segura de esto? No, claro que no. Esto es solo mi opinión, mi especulación, mi chisme. Pero, ¿saben qué? Tengo un buen presentimiento. Creo que el amor va a triunfar. Creo que Khan y Demet van a volver a estar juntos. Y si no, pues bueno, al menos nos habremos divertido un montón chismoseando sobre ellos. Porque al final, de eso se trata este canal, ¿no? De compartir nuestra pasión por las series turcas, de chismear sobre las parejas más candentes y de pasar un buen rato juntos. Así que ya saben, dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan ustedes, compartan sus teorías y sus esperanzas. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, me despido de verdad. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco profundizando en la psicología de la fanaticada Camden asterisco asterisco. Mis amores, no podemos hablar del fenómeno Khan Yaman y de Demet Özdemir sin analizar a fondo el corazón de la cuestión, la fanaticada. Porque, seamos honestos, este nivel de devoción, de esperanza inquebrantable, de análisis exhaustivo de cada gesto y palabra, no es algo que se vea todos los días. ¿Qué es lo que lleva a miles de personas alrededor del mundo a invertir tanto tiempo y energía en la posible relación de dos actores turcos? ¿Qué necesidad satisfacen estas especulaciones? ¿Qué impacto tiene esta obsesión en la vida real de los fans y en la de los propios artistas? La respuesta, como siempre, es compleja y multifacética. En primer lugar, está el factor escape. Las series turcas, con sus historias de amor idealizadas, sus paisajes exóticos y sus personajes carismáticos, ofrecen una vía de escape de la rutina diaria. Permiten a los espectadores desconectar de sus problemas y sumergirse en un mundo de fantasía donde el amor siempre triunfa. En el caso de Erkencikus, este factor se multiplicó por la química innegable entre Khan y Demet. Su interpretación de Candibit y Sanemein no fue solo convincente, fue conmovedora. Lograron transmitir una autenticidad emocional que resonó profundamente con el público. Y ahí es donde entra en juego el segundo factor, la identificación. Los fans se identificaron con los personajes de Khan y Sanem, proyectando sus propios deseos y aspiraciones en ellos. Querían creer que el amor verdadero existía, que era posible encontrar a tu alma gemela, que los finales felices eran reales. Al ver a Khan y Demet juntos en la pantalla, los fans sintieron que esos sueños podían hacerse realidad.
Y cuando los rumores de romance comenzaron a circular, la fantasía se volvió aún más tangible. Pensaron, si Can y Demet se aman en la vida real, entonces el amor verdadero existe de verdad. Pero la identificación no es solo con los personajes, sino también con los propios actores. Los fans idealizan a Can y Demet, los ven como personas perfectas, sin defectos, dignas de admiración y amor. Proyectan en ellos sus propios ideales de belleza, inteligencia, talento y bondad. Esta idealización, combinada con la fantasía del romance, crea una poderosa adicción emocional. Los fans se sienten conectados a Can y Demet, como si fueran parte de su vida. Se preocupan por su felicidad, celebran sus éxitos y sufren sus fracasos. Y aquí es donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. Los fans empiezan a creer que conocen a Can y Demet, que saben lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren. Se convierten en detectives, analizando cada detalle de sus vidas para encontrar pruebas de su amor. Esta obsesión puede tener consecuencias negativas. Algunos fans se vuelven demasiado invasivos, osando a Can y Demet en redes sociales, persiguiéndolos en público y difundiendo rumores falsos sobre ellos. Otros se aíslan de su vida social, dedicando todo su tiempo y energía a la pareja. Pero no todos los fans son así. La mayoría son personas normales que simplemente disfrutan de la serie y que se ilusionan con la posibilidad de un romance real. Para ellos la especulación es una forma de entretenimiento, una manera de conectar con otras personas que comparten sus mismos intereses. Además, la fanaticada Candem ha creado una comunidad global de personas unidas por su amor por la serie y por sus protagonistas. Se organizan eventos, se crean grupos de Facebook y WhatsApp, se comparten fotos y vídeos y se traducen entrevistas a otros idiomas. Esta comunidad ofrece un sentido de pertenencia y apoyo emocional. Los fans se sienten comprendidos y aceptados por otras personas que comparten sus mismos sentimientos. Encuentran amigos, compañeros y hasta parejas románticas dentro de la comunidad. En cuanto al impacto en la vida de Can y Demet, es difícil saberlo con certeza. Seguramente la presión mediática y la constante especulación deben ser abrumadoras. Pero también es cierto que el apoyo de los fans es fundamental para su éxito profesional. Sin la fanaticada Candem, Erkencikus no habría sido el fenómeno que fue. Y sin el apoyo de los fans, Can y Demet no habrían alcanzado el estrellato internacional. Así que, en cierto modo, están en deuda con sus seguidores. Pero, ¿cómo lidian con esta situación? Algunos artistas optan por ignorar los rumores y mantener su vida privada alejada del público. Otros, en cambio, se aprovechan de la especulación para generar más interés en sus proyectos. En el caso de Can y Demet, han adoptado una postura ambigua. Nunca han confirmado ni negado su relación, dejando que los rumores sigan circulando. Esta estrategia les ha funcionado bien, ya que ha mantenido a los fans enganchados y ha aumentado su popularidad. Pero, ¿es ético jugar con los sentimientos de los fans? ¿Es justo alimentar la esperanza de una reconciliación que tal vez nunca se produzca? Esa es una pregunta que cada artista debe responder por sí mismo. En conclusión, la fanaticada Candem es un fenómeno complejo y fascinante que refleja el poder de la ficción, la necesidad de conexión emocional y la idealización de los ídolos. Es una fuerza que puede ser positiva o negativa, dependiendo de cómo se gestione y de cómo se interprete. Y es sin duda un factor clave para entender la historia de Can Yaman y Demet Özdemir y el misterio del 8 de marzo. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco el legado de Erkencikus y su impacto en el turismo turco asterisco asterisco. Mis chismosos, no podemos obviar el impacto cultural y económico que tuvo Erkencikus en Turquía y en el mundo. Esta serie no solo conquistó corazones, sino que también impulsó el turismo y generó una ola de interés por la cultura turca. Erkencikus no fue solo una telenovela, fue una embajadora de Turquía. La serie mostró los paisajes hermosos de Estambul, la gastronomía deliciosa, las costumbres tradicionales y la hospitalidad de su gente. Y lo hizo de una manera atractiva, moderna y accesible para el público internacional. La serie se vendió a más de 50 países y se dobló a decenas de idiomas. Millones de personas alrededor del mundo se enamoraron de Turquía gracias a Erkencikus. Y muchos de ellos decidieron visitar el país para conocer los lugares que habían visto en la pantalla. Estambul se convirtió en un destino turístico aún más popular.
Los fans de la serie querían visitar la casa de Candybit, la agencia de publicidad donde trabajaban Can y Sanem, el barrio donde vivían los personajes y los restaurantes donde comían. Se organizaron tours temáticos de Erkenci-Kuş para satisfacer la demanda de los fans. Estos tours incluían visitas a los lugares de rodaje, degustaciones de comida turca y clases de baile tradicional. Los turistas se vestían como Can y Sanem, se tomaban fotos en los mismos lugares donde se habían besado y compraban recuerdos de la serie. Pero el impacto no se limitó a Estambul. Otros lugares de Turquía también se beneficiaron del éxito de Erkenci-Kuş. Los turistas empezaron a explorar otras regiones del país, como Capadocia, Pamukkale y la costa del mar Egeo. La serie también impulsó el interés por la cultura turca en general. Los fans empezaron a aprender turco, a leer libros sobre la historia de Turquía, a escuchar música turca y a seguir las noticias del país. Se crearon comunidades online donde los fans compartían información sobre Turquía, intercambiaban recetas de cocina turca, discutían sobre la política turca y aprendían sobre la religión turca. Erkenci-Kuş no solo promovió el turismo, sino que también ayudó a cambiar la imagen de Turquía en el mundo. La serie mostró un país moderno, diverso y tolerante, lejos de los estereotipos negativos que a menudo se asocian con el mundo musulmán. La serie también abordó temas importantes como la igualdad de género, la libertad de expresión y la diversidad cultural. Y lo hizo de una manera sutil y entretenida, sin sermonear ni moralizar. Erkenci-Kuş fue un éxito en países donde la imagen de Turquía era negativa, como Grecia, Armenia y Chipre. La serie ayudó a derribar barreras culturales y a promover el diálogo entre diferentes culturas. El éxito de Erkenci-Kuş también impulsó la producción de otras series turcas. Los productores se dieron cuenta del potencial del mercado internacional y empezaron a invertir en series de alta calidad que pudieran atraer al público global. Las series turcas se convirtieron en un fenómeno mundial. Se vendieron a más de 150 países y se doblaron a más de 50 idiomas. Turquía se convirtió en uno de los principales exportadores de contenido televisivo del mundo. Y gran parte de este éxito se debe a Erkenci-Kuş. Esta serie sentó las bases para la expansión de las series turcas en el mercado internacional. Mostró que era posible crear contenido de alta calidad que pudiera atraer al público global y promover la cultura turca. En resumen, Erkenci-Kuş fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural y económico que tuvo un impacto significativo en Turquía y en el mundo. Promovió el turismo, impulsó el interés por la cultura turca y ayudó a cambiar la imagen de Turquía en el mundo. Y todo esto gracias a una historia de amor encantadora, a una producción de alta calidad y a la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Así que, mis amores, no subestimemos el poder de las telenovelas. Pueden ser mucho más que simples historias de amor. Pueden ser herramientas de promoción cultural, embajadoras de un país y catalizadores de cambio social. Y Erkenci-Kuş es un ejemplo perfecto de ello. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ¿qué le depara el futuro a Can y Demet? Análisis de sus trayectorias individuales, asterisco, asterisco. Ahora, alejándonos un poco del eterno debate Candem, es importante analizar las carreras individuales de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les depara el futuro? ¿Qué proyectos tienen en mente? ¿Cómo están evolucionando como actores? Can Yaman, después del éxito de Erkenci-Kuş, decidió probar suerte en el mercado internacional. Se mudó a Italia y protagonizó la serie Viola come il mare, donde interpretó a un detective turco que se asociaba con una periodista italiana para resolver crímenes. La serie fue un éxito en Italia y se renovó para una segunda temporada. Can Yaman se convirtió en una estrella en Italia y empezó a trabajar en otros proyectos, como anuncios publicitarios y películas. También se involucró en causas benéficas y se convirtió en embajador de varias organizaciones. Can Yaman se ha convertido en una figura pública muy popular en Italia y en el mundo. Pero su carrera no ha estado exenta de controversia. Algunos críticos lo han acusado de ser demasiado superficial y de explotar su atractivo físico para ganar fama. Otros lo han criticado por sus declaraciones sobre las mujeres y por su comportamiento en público. Can Yaman ha respondido a estas críticas diciendo que él es simplemente una persona auténtica y que no le importa lo que piensen los demás. Ha dicho que está orgulloso de su éxito y que seguirá trabajando duro para lograr sus objetivos. En cuanto a Demet Özdemir, ella se quedó en Turquía y continuó protagonizando series de éxito.
Ha interpretado papeles muy diferentes, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz muy versátil y talentosa. Ha ganado varios premios por su trabajo y se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. También ha trabajado en anuncios publicitarios y ha lanzado su propia línea de ropa. Demet Özdemir se ha convertido en una empresaria exitosa y en un modelo a seguir para muchas jóvenes turcas. Pero al igual que Can Yaman, su carrera también ha estado marcada por la controversia. Algunos críticos la han acusado de ser demasiado comercial y de elegir papeles poco desafiantes. Otros la han criticado por su vida personal y por sus relaciones amorosas. Demet Özdemir ha respondido a estas críticas diciendo que ella es una persona trabajadora y que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Ha dicho que está orgullosa de sus logros y que seguirá persiguiendo sus sueños. En resumen, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han tenido carreras exitosas después de Erkencikus. Han demostrado ser actores talentosos y versátiles y han logrado consolidarse como figuras públicas muy populares. Pero también han enfrentado críticas y controversias. Han tenido que lidiar con la presión mediática, con las expectativas de los fans y con los juicios de los críticos. ¿Qué les depara el futuro? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que ambos son personas ambiciosas y trabajadoras que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Y quién sabe, tal vez algún día vuelvan a trabajar juntos. Tal vez protagonicen una nueva serie, una película o una obra de teatro. Tal vez decidan unir sus talentos y crear algo aún más grande y espectacular. Los fans de Candem seguirán soñando con esta posibilidad. Seguirán esperando pacientemente una señal, una pista, una esperanza de reencuentro. Y mientras tanto seguirán disfrutando de sus carreras individuales y celebrando sus éxitos. Porque al final lo importante es que Can Yaman y Demet Özdemir sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Y si en algún momento deciden volver a estar juntos, ya sea en la vida real o en la ficción, los fans estarán ahí para apoyarlos y celebrarlo. Asterisco, asterisco, asterisco. Y ahí lo tienen, mis amores. Un análisis exhaustivo, detallado y lleno de chismes sobre Can Yaman, Demet Özdemir, el 8 de marzo y todo el drama que los rodea. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes tienen derecho a tener la suya propia. Así que dejen sus comentarios aquí abajo, compartan sus teorías y no olviden suscribirse al canal. Los quiero. Adiós.